En este video desarrollaremos el tema instalación de gas LP. La instalación de gas LP necesita de varios elementos y herramientas necesarias para su elaboración. A continuación mencionaré uno de ellos, que son los recipientes. Estos son para el almacenamiento, transporte, distribución y aprovechamiento del gas LP. Existen tres grupos: los tanques almacenadores destinados para plantas de distribución. Existe otro grupo que son los recipientes de uso doméstico, comercial e industrial. Estos se dividen en manuales, portátiles y estacionarios. También existen tanques para el transporte de gas LP, como los autotanques y remolques. Y por último, los tanques para montarse en vehículos que consumen gas LP combustible de motor. Las capacidades de los recipientes, en este caso de uso doméstico, los estacionarios y sus fabricantes para uso doméstico, comercial e industrial, se muestran en la tabla. Las principales o las marcas más conocidas son Tatsa, Sitza y Armebe. El máximo llenado recomendable para recipientes estacionarios va de los 100 a los 500 litros, del 87.8 al 88.9%, y de más de 500 litros va de un 92.9% al 94%, aunque el llenado promedio en la práctica es usualmente de 83.4%. La capacidad de vaporización. Esta va a depender de la posibilidad de hacer uso de un número predeterminado de aparatos de consumo en forma simultánea, teniendo presente el nivel de líquido del recipiente que va a ir descendiendo. La vaporización proporcional, ya que la superficie del gas líquido en contacto con la pared interior es menor y por lo tanto hay menos transmisión de calor del ambiente. Lo anterior debe ser tomado en cuenta como referencia para ver la necesidad de calcular correctamente la capacidad expresada en litros y la vaporización de los recipientes de gas LP. La localización de los recipientes, estos deben colocarse sobre piso firme, nivelado y en sitios en donde tengan la seguridad de que van a estar convenientemente ventilados, a salvo de daños por golpes o de un maltrato por el movimiento de personas, animales o vehículos. Esta localización debe cumplirse porque se debe procurar que no se expongan a riesgos ambientales, inflamables, explosivos, corrosivos, etc. La localización de los recipientes portátiles en instalaciones domésticas es en lugares ventilados y con espacio suficiente para realizar el cambio, mientras que en instalaciones como edificios de departamentos debe ser en azoteas, junto a muros o pretiles de una altura menor de 60 centímetros y a una altura máxima de un recipiente de 30 kilogramos es de 7 metros, mientras que un tanque de 45 kilogramos debe quedar en una planta baja. Por último, la localización de los recipientes estacionarios en instalaciones domésticas debe ir también en azoteas o en casas. O en casos deben ir en azoteas con escaleras fijas, patios, jardines que den a la calle, terrazas amplias, azoteas inclinadas, siempre y cuando el tanque quede nivelado. La separación entre recipientes. Entre recipientes portátiles debe existir como mínimo 50 centímetros para fácil manejo y cambio de llenos por vacíos. Entre recipientes portátiles y estacionarios 3 metros, excepto que haya muros divisorios, mientras que en recipientes estacionarios las exigencias de seguridad nos dicen que debido a sus capacidades expresadas en litros de agua, hasta 5.000 litros, mínimo 1 metro, y más de 5.000 litros en mínimo 1.5 metros de separación. Ahora, otro elemento para la instalación de gas LP son las tuberías, y estas se usan para la conducción, distribución y aprovechamiento del gas. Existen diferentes tipos. La principal es la
Una de las principales recomendadas es la galvanizada de cédula 40. Estas son más baratas y su instalación sin embargo, es más laboriosa y tardada, y su vida útil es menos comparada con otras. También existen las tuberías de cobre, que son las más utilizadas, ya que su grado de pureza va del 99.95% y se les agrega un 0.02% de fósforo para hacerlas resistentes a la corrosión. De estas existen varios tipos, como la de cobre flexible y la de cobre tipo L y la de cobre tipo K. También existen otros tipos de tuberías como la manguera especial de neopreno. Esta es de uso común en la conexión final de planchas, mecheros, instalaciones profesionales o temporales. También existe la tubería de fierro negro de cédula 40 o de cédula 80. Y por último, la tubería Extrupac, que es de polietileno de alta densidad y se usa en redes de distribución en unidades habitacionales. El tendido de localización y protección de las tuberías. Estas, cuando quedan expuestas a esfuerzos mecánicos, se pueden instalar galvanizadas de cobre rígido o ahogarlas de cobre rígido en concreto, siempre y cuando exista una mejor solución, un mínimo riesgo y un buen aspecto. Las tuberías de baja y alta presión. Las de baja presión van ocultas, conducen baja presión porque van a menos de 27.94 gramos sobre centímetro cuadrado, mientras que las de alta presión van a más de 27.94 gramos sobre centímetro cuadrado. Estas deben ser de un diámetro suficiente e inclusive debe sobrar un poco para proporcionar mayor superficie de transmisión de calor al fluido y así ayudar a la completa vaporización, evitando que a bajas temperaturas ambientales se transporte el gas en estado de líquido. Aquí tenemos una tabla donde nos muestra las longitudes y diámetros comerciales de tramos de tuberías para instalaciones de gas LP. Estas se dan en pulgadas y aquí nos mencionan los tipos de tubería: las tuberías de cobre, las galvanizadas, las de fierro, las Strupac y las longitudes y diámetros que existen actualmente en el comercio. Los elementos para la unión de tubería de cobre, uno de los principales que se utiliza son las lijas. Estas van a servir para pulir y eliminar bordes cortantes de los metales de los que están hechos las tuberías. La pasta para soldar, que es una aleación de estaño microgranulado que forma esferas que pueden ir de los 20 a los 75 nanómetros de diámetro. Y las soldaduras blandas, dos de las principales más utilizadas son la tipo 50-50, que está compuesta de 50% estaño y 50% plomo y se funde a 235 grados centígrados. Y otra es la tipo 95-5. Esta está compuesta por 95% estaño y 5% antimonio. Y su temperatura de fusión es de 240 grados centígrados. Ahora, las conexiones son otro elemento para realizar una instalación de gas. Y estas existen que son especiales para aparatos de consumo. Cuando ambos extremos son para conectarse a un tubo flexible por medio de tuercas cónicas, son conocidas como flare a flare, mientras que cuando son conectadas un extremo es para conectarse a tubo flexible por medio de tuercas cónicas y el otro extremo es para conectarse a tubos roscados, son conocidas como fierro a flare. También existen conexiones que son de diferentes materiales como latón, cobre, bronce y a continuación las mencionaremos. Una de las principales son las reducciones bushing o campana. Otros son muy conocidos, son los codos, que existen diferentes tipos, ya que existen codos que son de una sola medida y con estos basta indicar el grado que va de 45 o de 90 grados. También hay codos reducidos y codos con rosca en un extremo. También otro tipo de conexión son las T. Estas suelen ser de bronce o de cobre y
como tienen 3 bocas, existen diferentes. Existen las que las 3 bocas son de la misma medida y existen estas son de 3/8 de pulgada, 1/2 de pulgada, 3/4 o 1 pulgada. También hay tés con las bocas de diferentes medidas y también hay tés que una boca tiene rosca y las otras 2 bocas son distintas, de distintas medidas. Ahora, los reguladores. La función de los reguladores de presión es la de proporcionar al gas en estado de vapor a las tuberías de servicio al valor de presión requerida con un mínimo de fluctuaciones. Las partes principales de los reguladores van a ser el cuerpo, la válvula de admisión, la conexión articulada entre la válvula de admisión y el diafragma, el resorte de ajuste de la presión salida y el resorte de ajuste de la válvula de relevo de presión y por último la ventila. También es importante que las capacidades expresadas por los reguladores se van a dar en metros cúbicos por hora de vapor. El comportamiento del gas en estado de vapor en los reguladores. La presión del gas en estado de vapor a la entrada de los reguladores varía según el tipo de servicio, los factores de demanda y las diferentes estaciones del año. En invierno, la entrada de vapor a los reguladores oscila de 1 a 2 kilogramos sobre centímetro cuadrado por la reducida temperatura del ambiente que ocasiona sobrepresiones mínimas con respecto a la presión atmosférica. Mientras que en el verano, la presión del vapor va de valores promedio de 12 a 14 kilogramos sobre centímetro cuadrado como consecuencia de la alta temperatura que rodea los recipientes, causando sobrepresiones. Y por último, los reguladores existen de 3 tipos, son los de aparato, de alta presión y de baja presión. Los de aparato pues son los que las fábricas de los aparatos ya los están integrados para abastecer y calibrar la presión a la que trabajan dichos aparatos. Los reguladores de alta presión en instalaciones de importancia en cuanto al número y características de los aparatos de consumo que van a regular son los que reciben el gas en estado de vapor directamente de los recipientes estacionarios con fluctuaciones y con valores de presión promedio de 1 a 2 kilogramos sobre centímetro cuadrado en invierno y de 12 a 14 en verano, entregando las tuberías de servicio en alta presión regulada de 7.70 a 1.60 kilogramos sobre centímetro cuadrado, mientras que los reguladores de baja presión reciben el gas en estado de vapor directo de los recipientes y lo entregan a las tuberías de servicio de baja presión en valor promedio de 27.94 gramos sobre centímetro cuadrado. Ahora, los de baja presión y los de 2 etapas. Se considera baja presión cuando el valor de presión es como mínimo 27.94 gramos sobre centímetro cuadrado. Perdón, es como máximo. Y las fluctuaciones en el valor de la presión en la entrada y las demandas poco constantes en las grandes instalaciones afectan el valor de la presión de salida. Esto causa problemas en el funcionamiento de los aparatos y estos se pueden solucionar mediante una regulación en 2 etapas, que suele desglosarse de la siguiente forma. Existen 3 casos. Cuando en las instalaciones solamente hay quemadores de alta presión y las variaciones de la presión del gas son notables, se instala un regulador después del recipiente estacionario. Esta va a ser la primera etapa que libera el gas a una alta presión promedio de 0.70 a 1.50 kilogramos sobre centímetro cuadrado y a la tubería de servicio de alta presión regulada. Después se le instala otro regulador que va a ser el de segunda etapa, que al recibir la presión del primero la entrega a una constante de 100% y calibrada a la que requieren los quemadores. El otro caso es cuando las instalaciones son con quemadores a alta presión regulada y también a baja presión. Los primeros se van a conectar a la tubería de servicio de alta presión regulada. Esta va a ser la primera etapa y después directo a través de los reguladores de aparatos según la presión requerida. Los quemadores o aparatos de consumo restantes se conectarán a la tubería de servicio en baja presión, proporcionando a esta por un regulador de segunda etapa.
Y el tercer caso es cuando en las instalaciones habitacionales los recipientes estacionarios de capacidad de litros se localizan distantes de los aparatos de consumo y por lo tanto es necesaria una regulación a dos etapas, ya que después del recipiente se instala un regulador de alta presión y este sirve para que reciba el gas directamente del recipiente estacionario con las variaciones de presión conocidas y le permita fluir por la tubería de servicio en alta presión regulada a valores promedio de 0.70 a 1.50 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y esta va a ser la segunda etapa. Ahora, la presión de los quemadores. Los quemadores de tipo doméstico son diseñados para alcanzar presión del gas de 97.94 gramos sobre centímetro cuadrado. También existe la posibilidad de que cuando nosotros veamos una flama leve, no debemos pensar que esto indica una falta de presión en los tanques, sino que puede indicar la existencia de una mezcla incorrecta en el aire-gas y por eso se muestra así la flama. Los medidores volumétricos de vapor. Estos son usados en distintas industrias. Los procesos industriales utilizan vapor de agua generalmente saturado, aunque en algunos procesos se usa sobrecalentado. Las dos tecnologías de más uso son los medidores tipo vértice y los tipo turbina. Para sus características, cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Para una correcta selección de medidas de vapor se necesita conocer la presión de vapor, la temperatura de vapor, el flujo mínimo y máximo de vapor, el diámetro de la tubería y la señal de salida del medidor. Como habíamos mencionado antes, el medidor tipo vórtice son los medidores más comunes para la medición de vapor. Entre sus ventajas están las siguientes. No tienen partes móviles, tienen gran precisión, facilidad de instalación y disponibilidad de configuración de línea. Ahora, el medidor tipo turbina. Este se utiliza donde el flujo de vapor es de baja velocidad. Y las aspas de esta turbina van a poder diseñarse específicamente para pequeños caudales, por lo que pueden ser usadas en aplicaciones en donde no se puede usar medidores de vapor tipo vértice. Los medidores de turbina son de inserción, por lo que puede retirarse sin detener los procesos de abastecimiento de gas. La localización de aparatos de consumo. Los recipientes portátiles deben ubicarse en lugares que se dispongan buenas condiciones de ventilación y que tengan suficiente espacio. El orden de preferencia para la ubicación de los recipientes es en azoteas planas, en patios o jardines, en terrazas. Esto es porque se debe prevenir que los recipientes se ubiquen en lugares que impidan una ventilación conveniente y que puedan provocar la combustión del gas. Los recipientes portátiles en edificios de departamentos deben localizarse preferentemente en las azoteas, junto a muros o pretiles, y la altura máxima de estos, de uno de 30 kilogramos es de 7 metros y uno de 45 kilogramos, pues es conveniente mejor dejarlo en una planta baja. Ahora, las válvulas y llaves. Para los recipientes portátiles son válvulas de paso de operación manual que sirven para el llenado de recipientes de gas LP. Existen diferentes tipos de llaves y válvulas. Existen las Pictatel o Pictel. Estas son en espiral y por eso se les llama espiral o rizo. Un tubo de cobre flexible que tienen en sus extremos los medios necesarios para conectarse, ya que un pictel conecta la válvula de servicio punta y tuerca pol, y el otro extremo tuerca estándar. Las llaves de paso, también conocidas como llaves de corte con maneral de cierre manual, son las que instalan antes de cada uno de los aparatos de consumo para el control de servicio en forma individual. Las válvulas de servicio para recipientes estacionarios se fabrican bajo tres características principales.
que debe ser con válvula de seguridad interconstruida, válvula de máximo llenado y con la seguridad y de máximo llenado de su misma, calibradas para descargar un mismo valor sobre presiones interiores peligrosas. Las válvulas de control. Estas realizan el control simultáneo de dos o más aparatos de consumo localizados cerca entre sí y se utilizan en instalaciones comerciales o industriales y se les clasifica como válvulas de cierre general de acción manual y se les ubica en lugares seguros y de fácil acceso. Las llaves de cuadro con oreja. Estas son las que necesariamente deben instalarse en el tramo de tubería que alimenta cada medidor para cortar el paso del gas por fallas en la tubería de servicio, en cualquier aparato de consumo o por falta de pago a las compañías administradoras de combustible. La línea de llenado. Esta sirve para abastecer de gas LP a los recipientes estacionarios cuando su ubicación no se puede hacer directamente por medio de la manguera de un autotanque. Los materiales pues suelen ser tuberías de cobre tipo rígido, tipo K. Su tendido y localización nos dice que deben instalarse abozadas por el exterior de las construcciones y ser visibles en su recorrido. La boca de toma debe situarse al exterior a una altura mínima de 2.5 metros sobre el nivel de la banqueta y a una distancia de 3 metros como mínima para evitar cualquier flama, chispa o cualquier fuente de ignición. También debe procurarse hacer un tendido por las fachadas y si esto no fuera posible, tendría que hacerse por las paredes laterales que no sean de colindancia. La instalación de la tubería de retorno que veremos posteriormente, esta es optativa y va en juicio de una unidad de verificación. La eliminación de la línea de llenado puede ocurrir cuando el recipiente estacionario por abastecer está ubicado en un lugar cercano de acceso al autotanque. Y si el recipiente estacionario no está en un lugar de acceso directo para el autotanque, se puede llegar a aquel con la manguera sin necesidad de añadir tramos. Los materiales para una línea de llenado existen diferentes tipos de arreglos, pero uno de los cuales vamos a mencionar aquí. Se necesita un tubo o una tubería de cobre rígido tipo L. Se necesitan conectores, se necesita válvula tipo globo, se necesitan test de cobre, se necesitan un acoplador ACME, una válvula de seguridad, un conector de cobre o rosca interior, una reducción bushing, un codo conector con rosca interior, una válvula de doble check para llenado de líquidos y un codo soldado. La línea de retorno. Esta no establece ningún reglamento de distribución de gas LP que debe ser instalada, pero existen ocasiones en las que es necesaria, ya que sirve para desalojar el vapor con reducido poder calorífico que por diferencia de densidad se acumula por la parte alta interior de los recipientes prácticamente vacíos. Para efectos exclusivamente de servicios, un recipiente estacionario se le considera técnicamente vacío cuando el nivel de este tipo de recipientes alcanza solamente el 20% de llenado. La superficie de vaporización es mínima y no es la suficiente para suministrar la cantidad de vapor en metros sobre hora, para lo que fue calculado de acuerdo al número de aparatos que debe abastecer. El funcionamiento de esta línea de llenado es que si en la maniobra de llenado la presión del vapor del recipiente estacionario es mayor a la existente en el interior del autotanque, conviene reducirla a través de la tubería de retorno de vapor para que el flujo del gas en estado líquido hacia el tanque estacionario no sufra restricción alguna
y la bomba de inyección alcance una eficiencia normal. Y por último, los materiales de la línea de llenado pueden ser acoplador también ACME, válvula de globo de vapor, un nipple galvanizado, un codo conector, codos galvanizados, válvulas combinadas no retroceso y exceso de flujo, válvula de retorno de vapor integrada de fábrica en un recipiente. Por último, las pruebas de hermeticidad en todas las instalaciones efectuadas para el almacenamiento, transporte, conducción y aprovechamiento del gas LP, antes de ponerse en servicio deben ser sometidas a pruebas de hermeticidad. La prueba de hermeticidad o prueba de recepción en baja presión puede ser realizada con aire, dióxido de carbono, inclusive con el mismo gas a utilizar, pero jamás con el gas, ya que se formarían mezclas explosivas. Es pertinente hacer hincapié en que cuando se trate de tuberías que van a trabajar a alta presión regulada, es muy recomendable realizar la prueba de hermeticidad con aire por el peligro que representa cualquier fuga que pueda ocasionar una explosión. Y pues esto sería todo acerca de los elementos que son necesarios para instalar una instalación que sea de aprovechamiento de gas LP.